Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie que llevamos en curso, que comenzamos la semana pasada, y tiene que ver con la iglesia, su inicio y su desarrollo. Todo lo que hemos estado abordando en los estudios entre semana y fuera de lo que es la enseñanza principal el domingo, va encajonado precisamente a comprender qué implica ser parte de una iglesia local. Lo que Dios diseñó para la edificación de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con la participación de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Tú tienes un lugar dentro de la iglesia, cada uno capacitado por parte de Dios para edificar la misma iglesia. Entonces, si partimos de esa verdad en la que cada uno de nosotros formamos la iglesia, cada uno de nosotros somos un eslabón importante para la iglesia, en la cual podemos ser instrumentos por Dios para edificar su iglesia. Recordemos que ese fue el primer tema que vimos la semana pasada, que es yo edificaré mi iglesia, no hablando del Señor. Él prometió edificar su iglesia y bueno, en ese propósito y en ese plan diseñó también que fuera utilizado al inicio los discípulos, los apóstoles, y el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza y el tema es testigos de Dios. Testigos de Dios. Hermanos, la semana pasada, como decía, estudiamos que Jesús prometió edificar su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento en donde crece la iglesia. Sin embargo, también entendemos que Dios utilizó a los apóstoles también como instrumentos para llevar a cabo sus planes. Ahora, veamos el flujo de los acontecimientos bíblicos. Jesús vino, fue enviado por el Padre, nos trajo el mensaje del Padre, Él mismo es el Evangelio, son las buenas noticias, es el medio por el cual reconcilia a la humanidad con Dios y es aplicable a aquellos que proceden al arrepentimiento. El hecho que diga Juan 3:16 que Dios amó a todo el mundo y murió por ellos no quiere decir que sea algo automático en el sentido de que ya toda la humanidad ha sido perdonada por Dios, sino que Dios ha mandado a su Hijo para hacer ese vínculo. Es por eso que se llama el sumo sacerdote, porque sacerdote significa hacedor de puentes. Él es el medio para llegar al Padre. Él llevó a cabo los planes de Dios, muriendo en la cruz, pero ahora iba a dejar a apóstoles que iban a continuar con esta misión. ¿Cuál? Los planes de Dios es que el Evangelio llegara a todo rincón. Es por eso que ahora los discípulos, los apóstoles, iban a continuar con la obra de Cristo. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20, que es un texto muy conocido por todos nosotros y que incluso es conocido como la Gran Comisión. Algunos dicen por ahí que es la gran omisión, ¿no? Porque se ha dejado de hacer. Miren, una de las situaciones que es importante ver, que la Gran Comisión tiene más efectividad cuando la hacemos de uno a uno. Cuando la haces en el lugar de trabajo, en el lugar donde te desenvuelves, testificando de Cristo personalmente. Trae mejores resultados que ir por las calles, y con esto no quiero decir que no se haga, pero si queremos ver mejores resultados es ahí donde Dios te ha puesto, ya sea en tu familia, ya sea con tus vecinos, en tu trabajo, ahí podemos ver luz. Vean lo que dice ahí Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observen otra vez, el Señor dice, he aquí toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, los mando a que prediquen el Evangelio. Jesucristo, una vez que resucita, ahora manda a los apóstoles a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la confianza que los apóstoles iban a tener para ir por todo el mundo a predicar? Este es el tema que vamos a desarrollar. Que la obra de Dios no descansa sobre tus habilidades ni tus capacidades. La obra de Dios descansa en base de quién te está enviando y la capacidad que Él otorga a sus hijos a través del Espíritu Santo.
Nosotros somos testigos de Dios, pero solamente podemos ser testigos eficaces cuando somos revestidos de poder que viene a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero quiero que observen, si partimos de esa primicia, no hay excusa para no ser testigos de Dios. No hay excusa para llegar a pensar que no tiene las habilidades, las credenciales para llegarlo a hacer. No, fíjense las credenciales que presentó Judas, por ejemplo, el medio hermano de Jesucristo. Ahí en su epístola, la pequeña carta que él escribió, él dice, Judas, siervo de Jesucristo. O sea, Judas era el medio hermano del Señor. Él pudo llegar y decir, bueno, yo soy el medio hermano del Señor, hágase a un lado, ¿no? Aquí yo conocí al Señor desde pequeño, crecimos juntos. Él no dijo eso. Él no sacó sus credenciales. Él, ¿qué fue lo que dijo? Soy esclavo de Cristo, ¿no? Sabía que lo que él iba a hacer no dependía de sus capacidades y habilidades, dependía y descansaba en Dios. Es por eso que los apóstoles ahora tenían esa confianza de ir a desarrollar, porque como conocemos el flujo de los acontecimientos que ocurrió, cuando vienen a apresar a Jesús, fueron los primeros que huyeron, lo dejaron solo. Pero después de que Jesucristo resucita y son revestidos de poder, algo cambia en la vida de ellos, algo cambió en sus corazones. Y es precisamente lo que Dios les impartió y ya nos ha impartido a nosotros. Y es ese el tema del día de hoy, que ahora nosotros debemos de ser testigos de Cristo a través de una iglesia que la conformamos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Qué significa eso? Habla del gobierno de Cristo. Autoridad, ahí potestad se refiere a gobierno. El Señor gobierna toda su creación, todo rincón de su creación no está fuera del gobierno de Dios, fuera de la autoridad de Cristo. Ahora, si todo está bajo el gobierno de Cristo, y Él les dice, por tanto, puesto que todo lo que está aquí en los cielos y en la tierra está bajo mi control, yo te envío. Fíjense nada más, yo te envío. Ahora, si Él nos está enviando y Él tiene todo lo que está aquí, está bajo su autoridad, ¿de qué debemos de temer? ¿De qué debemos de dudar? Si el que tiene toda la autoridad nos está enviando. Por eso Él dice, yo os envío, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, porque Cristo gobierna y en pocas palabras es como si Él te estuviera diciendo, como yo mando, yo tomo la decisión de enviarte. Y si te estoy enviando, te voy a respaldar y no solo eso, sino que nadie puede impedir la obra que voy a hacer a través de ti. Porque no descansa en nosotros, descansa en Dios. Sin embargo, esta comisión, obviamente, que el Señor hace a sus apóstoles, no era posible realizarla a través de habilidades naturales. ¿Qué habilidad podrían tener los apóstoles? Y con esto no quiero decir de disminuir, ¿no?, sus habilidades naturales, pero cuando leemos el Nuevo Testamento no se alcanza a apreciar, pero entre los mismos apóstoles, entre los mismos judíos, había cierta mirar con cierto desprecio a la gente de pueblo, ¿no? No ha cambiado mucho eso. La gente de ciudad a veces se piensa mayor capacitada que la gente que vive en provincias. Y esto ocurrió entre los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los apóstoles venían de Galilea y Galilea era una región pueblerina, ¿no?, donde no era la ciudad. La ciudad y la mata de los grandes maestros de la ley se encontraban en Jerusalén. Ahí sí estaban los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Pero cuando Jesucristo vino, no fue a buscarlos a ellos, fue a Galilea. Aquellos pescadores, campesinos a los que Dios capacitó, Dios preparó, y ahora los está enviando para continuar la obra que comenzó Cristo. Y en extensión, esta obra también ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Tú eres parte de esta obra. Y como iglesia debemos de enfocar que no son tus habilidades, no es tu gran capacidad, tu gran intelecto, tu gran conocimiento, no es nada de eso. Es lo que Dios de alguna manera ha enviado, en este caso a los apóstoles, revestirlos con el poder del Espíritu Santo, algo que ya ocurrió en la vida de nosotros como creyentes. Por lo tanto, esta obra no podía depender de ellos, porque humanamente se iba a terminar.
Por eso Dios los capacita. Vean lo que dice Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas 44, verso 45 al 49. Para que veamos cómo el Señor, antes de ir a los cielos, los capacita y les promete esta investidura. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, pregunta, cuando Jesús estuvo ahí en Jerusalén, ¿se predicó su evangelio en todo el mundo? No, él no salió fuera de la región de Jerusalén. ¿No? Entonces, aquí encontramos en el verso 47 la instrucción que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? A todas las naciones. Este plan que el Señor comenzó, ahora lo iban a llevar a cabo sus apóstoles. Porque dijimos que la carta de los Hechos o el libro de los Hechos lo íbamos a estudiar en 3 secciones. Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quiénes llevaron todo este mensaje? Los apóstoles. Ellos sí, hasta ahorita, ¿no? La mayor parte del territorio a nivel mundial han escuchado el evangelio. Ciertamente hay lugares donde no se ha hecho, pero ahora el alcance ha sido mayor. ¿Cómo comenzó? Por 11 apóstoles comunes y corrientes, que no tenían a lo mejor las credenciales para llevar a cabo una responsabilidad tan grande. Porque estamos hablando de un mensaje que no tiene que ver con que vas a ser millonario, vas a ser el mejor emprendedor o el mejor o el personaje más famoso. Estamos hablando de un mensaje donde depende el destino eterno de cada persona. ¿Te imaginas? O sea, somos poseedores cada uno de nosotros del mensaje más importante que existe en esta humanidad. Y al tener ese mensaje preciado, somos responsables también de él. Por eso debemos de ser testigos de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya tienes ese mensaje de parte de Dios. Dios ya te lo reveló a ti. Ahora nosotros debemos de actuar de acuerdo a esa responsabilidad. Dice ahí el verso 48, voy a leer desde el 47 otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjense, vosotros sois testigos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Observen aquí, ellos iban a ser comisionados, pero para llevar a cabo esa misión, tenían que esperar la promesa del Padre. ¿Cuál es? La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entendemos que esta investidura iba a ser el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos, en el momento que fueran bautizados con el Espíritu Santo, iban a ser revestidos de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les iba a proveer lo que humanamente y en sus capacidades ellos eran deficientes. Porque para llevar a cabo los propósitos divinos, tiene que ser mediante habilidades divinas. Y esto se lleva a cabo a través del poder del Espíritu de Dios. Por eso, para realizar la labor que el Señor les estaba encomendando, necesitaban ser revestidos de poder. Vean lo que dice Hechos 1, del 1 al 5. Ya aquí encontramos, ya entrando a nuestro pasaje de estudio, cómo esta vestidura o investidura de poder viene a través del Espíritu de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué mandamientos? Los que ya leímos en Lucas, y si tú lees después de los evangelios, después de su resurrección, puedes encontrar esta serie de mandamientos.
Ahora, verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que esta habilidad y esta capacidad que iba a dotar a los apóstoles para desarrollar y continuar la obra de Cristo solamente es a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Algo que en este momento con los apóstoles no tenían, porque recordemos que los apóstoles, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentran todavía bajo el Antiguo Testamento. Cuando tú vienes a la Biblia, los encontramos en el Nuevo, pero siguen siendo parte del Antiguo Testamento. O sea, ellos todavía vivían bajo las costumbres, bajo las leyes del Antiguo Testamento. Es hasta el libro de los Hechos que estamos estudiando donde comienza la era de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los apóstoles, al vivir todavía bajo el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no había venido sobre ellos como ahora ha venido sobre nosotros. Ahí es donde muchas personas, hablando en el contexto cristiano, se equivocan. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, aquí los apóstoles no tenían al Espíritu de Dios, pero cuando ves en el libro de los Hechos, oran por ellos y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces asumen que en la época en la que estamos, tú como creyente puedes ser cristiano y creer en Jesús, pero no tener el bautismo con el Espíritu Santo. Y ese es un error garrafal. ¿Por qué es un error? Porque si vamos a Romanos capítulo 8, verso 9, encontramos, yo se los leo, ya lo agarré aquí, miren. Mas vosotros no vivís según la ley, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y escucha esto, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que una persona crea en Cristo y no tener al Espíritu Santo. Eso no existe ahora en el Nuevo Testamento después de Hechos 2. Eso es lo que vamos a ir desarrollando y voy a poner el fundamento en esta enseñanza. No es posible que una persona diga, yo creo en Cristo y no tener al Espíritu de Dios en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es precisamente el que sella, con el que somos sellados en el momento en el que creemos. No sé si lo dije el domingo pasado, pero recordemos que 1 Corintios 12:13 dice que una vez que creemos nosotros, cada uno de nosotros hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Y ese espíritu es el que nos introduce al cuerpo de Cristo. O sea que para que tú formes parte de la iglesia en general, tiene que haber venido el Espíritu Santo sobre tu vida. Y eso ocurre en el momento en el que crees para salvación. Entonces, afirmar que una persona es cristiana y cree en Cristo, pero no ha recibido el Espíritu Santo, es algo antibíblico. Eso no existe en las Escrituras. Por eso, sí ocurrió en el libro de los Hechos con los apóstoles y la primera generación de creyentes, porque era la transición entre el movimiento o el obrar del Espíritu Santo y ahora el nuevo obrar del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ir explicando. Antiguamente el Espíritu Santo venía solo sobre profetas, reyes y sacerdotes. Y venía, o incluso de un otro, como los jueces, en este caso como Sansón, porque Dios al hacer un plan deliberadamente a favor de su pueblo, usaba personas y venía el Espíritu de Dios, mandaba sobre ellos para que ellos tuvieran las habilidades para poder hacer la comisión de Dios. Eso es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. No podemos, en este caso los apóstoles, no podían llevar a cabo la continuidad de la obra de Cristo si no eran revestidos de poder. La diferencia es que en el Antiguo Testamento venía y se iba el Espíritu Santo, no moraba en ellos. Pero en el Nuevo Testamento dice las Escrituras que ahora sí mora en nosotros y está con nosotros. Entonces, esto a grandes rasgos voy a plantearlo a través del texto. Porque la orden de esperar, cuando dice no se vayan de Jerusalén, esta orden implica no depender de las capacidades de ellos. ¿Por qué el Señor les dice no te vayas de Jerusalén?
porque ellos no iban a comenzar la obra de Dios no dependiendo de lo que Dios iba a derramar sobre ellos en la promesa que ya les había dicho con anticipación. Vean, por ejemplo, el verso 4 y 5 de Hechos capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, como ahorita les decía, es lo que les iba a dar la capacidad para realizar lo que Jesús les había encomendado. El texto cuando dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, esto implica nuestra dependencia o implicó para los apóstoles la dependencia de Dios. Ellos no podían llevar a cabo la comisión y la instrucción de Jesús si ellos no eran revestidos de poder. Lo que implica que la obra no descansa en habilidades humanas. No descansa en las habilidades del pastor, de los diáconos, de la estructura dentro de la iglesia. No descansa en habilidades humanas, sino en el poder de Dios. Hay personas que dicen, no, pues como en el mundo es ingeniero, es doctor, metámoslo a la iglesia porque si allá es bueno, aquí en la iglesia va a ser bueno. Pero el ministerio no se lleva a cabo a través de habilidades naturales. El ministerio se lleva a cabo a través de carácter en la vida de nosotros. Y carácter no es de sacar el pecho y ya se trompió con aquel, ese sí lo necesitamos, es bueno para la iglesia. No, ese sí va a exhortar a los hermanos y no se trata de eso. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de hermanos maduros en la fe que ahora responden como Cristo espera que respondan en toda situación. Pastor, es que me dijo que estoy feo. ¿Y cómo vas a responder? Pues le dije que él está peor. No, ¿cómo vas a responder? Como Cristo respondería, ¿no es cierto? Hermano, escuché que la otra persona me habló mal de mí. Bueno, perdona, ama. Este viernes precisamente hablábamos algo relacionado, de que muchas veces emocionalmente buscamos responder de acuerdo a lo que la otra persona me está haciendo. Y déjenme decirles algo, en todo conflicto hay dos partes, la parte que ofende y la parte dañada. Bueno, la parte dañada no es responsable de las acciones del que está ofendiendo. Si él te dijo lo que te haya dicho, bueno, tú no eres responsable de lo que él te está diciendo. Él va a hacer cuentas con el Señor, pero tú sí eres responsable de cómo vas a responder emocionalmente. Y muchos responden de una manera incorrecta. Entonces, ¿quiénes son los que va a usar Dios para edificar su iglesia? Los que responden como Cristo nos ha mandado a responder. Vamos a ver rápidamente este ejemplo. Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo 5, 43. Porque el propósito de la iglesia es precisamente que cada uno de nosotros, Cristo se ha formado, ¿no? Gálatas 4, 19, Efesios 4, 11, 12, 13 en adelante y el verso 16, donde dice que todos estamos para edificar la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 18, donde dice que amonestando y exhortando a todo hombre. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, donde dice que la escritura tenemos todo en las escrituras para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, alcance una madurez. Ese es el propósito de la iglesia, que cada uno de nosotros, Cristo se ha formado en carácter. Y vean cómo una persona crece. Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, amar a tu enemigo es una respuesta no natural del hombre, ¿no es cierto? Sobre todo en el contexto cuando alguien se te está levantando y te está tirando a matar. Muchas veces hasta resulta que es la persona que está a tu lado, ¿no? El esposo o la esposa dice, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Por qué me tira tan feo si soy su media naranja, ¿no?
Pero vean, aquí el Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, está en el contexto cuando alguien se te levanta en contra tuya. ¿Qué dice el Señor que debemos de hacer? Primero, amad a vuestros enemigos. Amar a tu enemigo en un contexto en el que estamos hablando de conflicto, déjame decirte algo, es una decisión en la que tú tienes que tomar de hacer la voluntad de Dios. Porque emocionalmente tú se lo quieres mandar a Dios. ¿No es cierto? Emocionalmente dices, no, hasta aquí llegaste, ¿no? Y sacas la espada y te le lanzas. Pero no, ¿cuál es la respuesta que Dios dice? Que es una decisión tuya. ¿Cuál es la decisión de actuar conforme a la voluntad de Dios? Número 2, bendecid a los que os maldicen. Está hablando de cuál debe de ser nuestra respuesta. Oye, pero no viste lo que me dijo, sí, pero tú bendícelo. No, pero pues ¿cómo lo voy a bendecir si mira cómo me trata? No, bendícelo. Esa es la respuesta que Dios espera. Entonces, esto es carácter. Carácter implica hacer o responder como Cristo nos está diciendo que respondas en cualquier situación. Pero yo soy inocente, pues qué mejor. Qué mejor, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿No es cierto? Vergüenza le va a dar a esa persona en el momento en el que te está tratando mal y tú le estás pagando con bien el mal que te está dando. Él no va a entender o ella no va a entender, sea tu esposo, tu esposa, el vecino, quien sea. Va a decir, oye, ¿y este de qué está hecho? Pues, ¿no? Si yo le estoy dando y mira cómo me responde, está hecho de carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido revestido de poder. Porque para hacer esto se necesita el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No lo podemos hacer en lo natural. En la habilidad natural, ahí sí sacas la 45, 9 milímetros y ¡puf! Le das, ¿no es cierto? Pero no. Y no necesariamente con un arma de fuego, con las mismas palabras. ¿Ok? Porque las palabras, dice la Biblia, que son como espada. Ya te dice algo, dijiste algo que no lo filtraste y ya le volaste la cabeza. Ahora, número 3, dice ahí el texto, haced bien a los que aborrecen. Miren, uno dijera, bueno, voy a responder bendiciéndolo, ¿no? O sea, lo bendigo, ¿no? Ya. Pero todavía que me diga, haced bien. O sea, está hablando en este texto de acciones concretas. No solamente de, bueno, desear que te vaya bien, que te vaya bien, sino cuando tú ves que esa persona está pasando por una situación difícil y está en tu posibilidad ayudarlo, ayúdalo. Es lo que dice el texto. Respuestas concretas, haced bien a los que te aborrecen. Y en cuarto lugar, dice, orad por los que os ultrajan. O sea, pedir a Dios por ellos. Señor, no saben lo que hacen. Un ejemplo lo tenemos en la persona precisamente de Cristo. Estando en la cruz, después de todo lo que sabemos que vivió, atravesó, estando ahí, no le dijo, Padre, mira lo que me están haciendo. No, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un ejemplo de eso es el mismo Esteban, Hechos 7, cuando está siendo lapidado, apedreado, y él voltea y mira los cielos abiertos y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter que cada uno de nosotros debemos llegar. A ese nivel debemos de estar, ¿no? Pero nos vamos y te amargaste porque no te saludaron en la iglesia. No, hermano. No, pues te vamos a cambiar el pañalito, vente, tranquilo, hermano. Imagínate, ¿no? Necesitamos crecer dentro de la iglesia. Y tú dices, pero venimos a la iglesia y tenemos un concepto que la iglesia es amor y peace and love. Pero descubres que llegas a la iglesia y ya, hermanos, la iglesia estamos todos en proceso de trabajo. Dios sigue trabajando en la vida del hermano que está a tu lado como en tu vida también. Entonces, debemos de ver que Dios te ha puesto ese hermano en la iglesia para trabajar en ti. Porque muchas veces decimos, hermano, si la iglesia cambiara, todo estaría mejor. Si el hermano fuera diferente, yo estaría mejor. Y uno de los principios que vimos el viernes es, no son las circunstancias las que tienen que cambiar para yo sentirme mejor. Eres tú el que tiene que cambiar. Es Dios permitiendo eso a tu alrededor para que veas qué tan deficiente y qué
¿Cuánto nos falta para llegar a la estatura de Cristo? ¿No es cierto? Y ese es el punto. Entonces, una de las cosas que vemos es precisamente lo que dice Hechos 1, verso 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el hecho de que ellos esperaran era la dependencia de Dios, y sobre todo que la obra de Dios no depende de nuestras habilidades. Si dependiera de nuestras habilidades, no llegaríamos ni a la esquina. Pero depende del poder de Dios, del carácter de personas que se han comprometido con Cristo y han crecido en su madurez espiritual. Por lo tanto, es necesario comprender también que en la época en la que los apóstoles estaban viviendo, se encontraban en un periodo de transición de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor le dijo que iba a mandar la promesa del Padre. ¿Qué promesa? Algo que ya estaba desde Joel 2. En los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, era algo ya prometido. ¿Cuándo se cumplió eso? Precisamente cuando el Señor asciende y manda en Hechos 2, 50 días después, el Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan capítulo 14, vamos a leer desde el 16. Juan 14, verso 16. Entonces Jesús le dijo, estoy leyendo Lucas. Juan 14, 16. Dice así el texto, ahora sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, hablando del Espíritu Santo, alguien similar a Cristo, de la misma naturaleza, misma esencia, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba con los creyentes para siempre. Ahora sí. ¿Cuándo se cumplió? En Hechos 2, verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Primera a los Corintios 3 y primera a los Corintios 6 menciona que el Espíritu Santo no solo está en la iglesia, sino está en cada uno de nosotros. Porque la iglesia es usada como el templo del Espíritu Santo, no de una manera organizacional, pero también cada individuo que compone la iglesia, o sea, tú y yo, somos templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, ahora Él habita en nosotros, algo que en el Antiguo Testamento no ocurría. Como les había comentado, venía solo sobre profetas, sacerdotes y reyes, pero no moraba en ellos. Ahora, la pregunta aquí es, si el Espíritu Santo solamente venía sobre este tipo de personas y sobre algunas que iban a cumplir un propósito de parte de Dios, entonces, ¿por qué en el libro de los Hechos sí se ve que los apóstoles recibieron? Incluso vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la serie, que hay muchas personas, como en Hechos 19, que Pablo va caminando y se encuentra a unos discípulos y les dice, oigan, ¿ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo entonces los orienta. Bueno, Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento, porque el bautismo de Juan tenía otro fin, que el pueblo de Israel viera que estaba en apostasía y se había apartado de Dios. Entonces, al bautizarse en el bautismo de Juan, estaban reconociendo que habían pecado y estaban en ese momento reconciliándose con Dios a través del arrepentimiento, porque eso simbolizaba el bautismo de Juan. Y Pablo dice, pero el Espíritu Santo ahora ha venido sobre todo creyente, ¿no? Era el cumplimiento de la promesa de Jesús y de Joel 2. Entonces, ¿qué ocurre en el texto? Cuando lo leas en tu casa, dice que fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús por las aguas
y que impusieron las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Pero ¿por qué sí vemos estos acontecimientos? Porque estaban en un periodo de transición, de cumplimiento de la profecía de Joel 2 y de la promesa de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos hablaban en lenguas? Porque como el hablar en lenguas se convertiría para ellos una evidencia del cumplimiento de esta promesa. ¿Te imaginas que tú estás esperando un cumplimiento de una promesa y simplemente Pablo dijera, ¿saben qué? Ya se cumplió, ya cada uno de nosotros lo tiene al Espíritu Santo. Entonces, ok, bueno, y no vemos nada. Bueno, el Señor permitió en su soberanía que ellos hablaran en lenguas con la finalidad de que vieran el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento de esa promesa. Pero el hablar en lenguas ya no es una normativa para nosotros. ¿Cómo lo vemos? Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13. Vean lo que dice el texto. Efesios 1, 13. Ahí sí los voy a esperar. Efesios 1, 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento fuimos sellados cada uno de nosotros? En el momento que escuchaste el evangelio y creíste para salvación. En ese momento el Señor te selló con el Espíritu Santo. Entonces observen, Juan 14 está la promesa. Primero los Corintios 12, 13 está la explicación. Y en Hechos 2 fue el cumplimiento. Entonces el flujo del pensamiento es la promesa, Juan 14. El cumplimiento, Hechos 2. La explicación, primero los Corintios 12, 13. Si lo pueden poner ahí en pantalla, primero los Corintios 12, 13. Dice, en el cual todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Y a través de él fuimos introducidos al cuerpo que es la iglesia. Entonces ahí está la explicación que ahora ya Pablo está haciendo. Recordemos que los apóstoles en ese momento no tenían toda la revelación de lo que Dios iba a hacer. En ese momento la revelación era progresiva. De hecho, Pablo lo explica, oye, el misterio del evangelio y de la iglesia. Para ellos había cosas que todavía no tenían una revelación completa. Entonces, una de las cosas es de que ellos estaban viviendo de acuerdo a la revelación que Dios les estaba dando. Recordemos que estaba Hechos, narra el comienzo, el inicio de la iglesia. Pero ya en las epístolas encontramos a un Pablo ya maduro con entendimiento que le da orden, ¿no? Primera carta a Timoteo. Pablo empieza a decir cómo debe ser el funcionamiento de una iglesia, su estructura, sus líderes, ¿no? Lo que se espera de una iglesia. O sea, ya vemos orden a través de las epístolas. Pero en el libro de los Hechos es un libro de narrativa donde describe cómo sucedieron los hechos. Entonces, ¿qué vemos ahí? El cumplimiento de esta promesa. Ahora, cada uno de nosotros, en el momento en el que nos arrepentimos y creemos en el evangelio, recibes al Espíritu Santo. Hace tiempo, enseñando eso, hace muchos años, un joven me dijo, oiga, pastor, dice, si para nosotros es así como lo explica, entonces, ¿cómo yo sé que he recibido el bautismo con el Espíritu Santo si no hay una evidencia visible como el hablar en lenguas? Le dije, bueno, mira, el hablar en lenguas, primero a los Corintios 12, es un don. Ahora, hay muchos que dicen que ya cesaron. En lo personal y en la iglesia no consideramos que hayan cesado. Después vamos a ver eso, pero no consideramos. Hay un texto que dice que cesarán las lenguas, pero no está hablando en esta era, está hablando en la otra era. Entonces, interpretarlo de esa manera es un error. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Hechos 12, el hablar en lenguas es un don y el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Entonces, normalizarlo con que ahora la evidencia es que hablo en lenguas es un error porque el Espíritu Santo lo da como quiere y es un don. Para empezar, debemos de partir de ahí. Y en segundo lugar, ¿cuál sería la evidencia si no hay algo que podamos ver a través de hablar en lenguas? Tu carácter. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo se define, una de sus 3 definiciones que consideramos, es de que se considera que que algo tiene la capacidad de bautizar cuando cambia el estado y el carácter de esa persona. Fíjense, todo aquello que tiene la capacidad de cambiar el carácter
y el Estado se considera que eso tiene la capacidad de bautizarse. Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora, ¿qué es lo que dicen? Oye, este ya no responde como antes respondía. Oye, ya vemos un cambio en su manera de vivir. Porque cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo sí transforma el carácter de nosotros. Y no solamente transforma tu carácter, sino también tu estado. Porque el bautismo también es visto como ser colocado o ser movido posicionalmente. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pasamos de un estado fuera de la iglesia a pertenecer dentro de la iglesia. Somos movidos y bautizados, introducidos al cuerpo de la iglesia. Y ahora a través del Espíritu Santo somos transformados. Porque para cambiar el cocodrilo que tienes de esposo o la princesa que tienes de esposa, solamente es a través del poder de Dios. Solamente, hermano. Para que si nosotros evaluamos nuestra vida, cómo éramos, cómo vivíamos, cómo respondíamos, hermanos, solamente es por el poder del Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas. Que se lleva a cabo la regeneración, el nuevo nacimiento, un nuevo corazón, y la evidencia es una vida transformada. Porque cuando lees las epístolas, se observa que solamente la evidencia de un cambio de carácter y una vida transformada es lo que da el resultado de una vida siendo bautizada por el Espíritu de Dios. Ahora vayamos a Hechos capítulo 2, verso 38, para reforzar esta idea que estamos diciendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don. ¿En qué momento iban a recibir el don? En el momento de su conversión. Entonces no existe nada de que soy creyente, creo en Cristo, pero no tengo al Espíritu de Dios, hasta buscar una segunda experiencia. Hay personas que así, o iglesias que así lo enseñan, pero es un error doctrinal. No. Si tú no recibiste al Espíritu Santo en el momento de tu conversión, no eres de Dios. Romanos 8:9 es claro, ¿no? Y Efesios 1:13 y Hechos 2:18 también. ¿En qué momento recibimos al Espíritu Santo? En el momento de la conversión. Vayamos a Hechos capítulo 1 del 6 en adelante. Dice así, como ustedes pueden ver, me trajeron el banco porque hoy vamos a predicar hasta las 6 de la tarde. No es cierto. Hechos 1, verso 6, vean lo que dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Observen cómo los discípulos todavía no tenían toda la revelación dada para ellos. Ellos todavía pensaban que el Señor iba a establecer su reino en este primer advenimiento. Pero no es así. Vean el verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ahora observen que dice el verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa poder? Poder aquí viene de un término que es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita, pero se refiere a la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. El poder no nace de nosotros como creyentes, es otorgado de parte de Dios a través del bautismo con el Espíritu Santo. Un bautismo del cual tú ya eres partícipe y yo, si hemos creído en Cristo para salvación. Entonces tú ya has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú ya tienes este poder en tu vida. Ahora esto entonces no nos habla de una fuerza física,
No nos habla de una habilidad espiritual que hayan tenido los apóstoles. Habla de una capacidad divina de hacer lo que humanamente no podríamos hacer como creyentes. Y lo demostraron los apóstoles, que es ser testigos de Dios. Porque cuando vinieron a apresar a Jesús, fueron los primeros en que salieron huyendo. Entonces, esta investidura de poder y de ser testigos de Dios, ¿qué implica? Valientemente testificar de Dios. Que ahora cada uno de nosotros como creyentes, así como ocurrió con los apóstoles, cuando recibieron al Espíritu de Dios en sus vidas, tuvieron el valor incluso para morir por Cristo. Los apóstoles tuvieron 3 tipos de llamado. Un llamado a la conversión, un llamado al discipulado de tiempo completo, un llamado al apostolado y el cuarto llamado lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8. Un llamado a morir como mártires, porque recibiréis poder y me seréis testigos. Esa palabra testigos es donde viene la palabra martureo, que habla como mártires. Y todos, excepto Juan el Bautista, murieron como mártires. Entonces, ¿de dónde sacaron ese poder? Obviamente, a través del Espíritu de Dios que vino a ellos. Este bautismo habla de la autoridad espiritual para hacer la obra de Dios. Entonces, la iglesia no depende de habilidades humanas, de capacidades, no, depende del poder de Dios. Esa santidad que cada uno de nosotros como creyentes vamos desarrollando, también viene a través de este bautismo. Una capacidad para vivir en santidad. Alguien me decía hace tiempo, pastor, yo no fui a la iglesia y dejé de tomar. O sea, yo puedo dejar de tomar y dejar de hacer cosas sin necesidad de ir a la iglesia. Yo le dije, sí, sí es cierto. Hay gente que deja de drogarse, se deja de tomar, pero al final sigue siendo un adúltero, sigue siendo un mentiroso, sigue robando, porque hay instituciones humanas que regulan, ¿no?, la conducta, ¿no? Los psicólogos, ¿no?, los AA, muchos dejan de tomar, sin embargo, no les quita lo mentiroso, lo grosero, porque el problema del hombre no es de conducta, el problema del hombre es de naturaleza. Y el único que puede transformar esa naturaleza y darnos un corazón nuevo es Dios, a través del bautismo con el Espíritu Santo. Es este bautismo el que nos da discernimiento y sabiduría para hacer la obra de Dios. Ahora, ¿en qué momento recibieron esto? Bueno, ya dijimos, en el momento en el que ellos creyeron, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, entendemos que esto que los apóstoles iban a continuar en la obra de Dios, tenían que ser capacitados divinamente. Bueno, pues de esa misma manera ocurre con nosotros. No es algo que se limitó a los apóstoles. A través de la época o de las épocas de los apóstoles han surgido generaciones de cristianos que continuamos con la estafeta que nos pasaron desde el tiempo apostólico. Vean lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Vean lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta obra no se limitó con los apóstoles, continúa hasta nuestra época. Y tú eres parte de estos planes de Dios. Tú eres parte de este mover de Dios que vino a través de su primer advenimiento y a través del mensaje más grande que cada uno de nosotros podemos tener, que es el Evangelio. El mismo Espíritu que obró en los apóstoles obra también en nosotros. Y eso quiere decir que Dios ya nos ha dado todos los recursos necesarios. No puedes tú decir, pastor, pues yo no puedo hablar, pero no soy muy inteligente, pero yo ni leer sé. No, hermanos, Dios puede transformar todo eso porque no son habilidades humanas. Es la habilidad que viene divina por parte del Espíritu Santo, que tiene un efecto en nuestras habilidades humanas para poder llevar a cabo la misión de Cristo. ¿Qué? Compartir el Evangelio a todos los rincones. Y esto es parte de nosotros, ser testigos de Dios. Es de ahí donde vemos cómo los apóstoles pudieron tener esa fortaleza, algo que también nosotros podemos tener o tenemos por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no te falta nada. No te falta nada más que solo disposición. Actuar ahí en el lugar donde Dios te ha colocado.
en tu familia, con tus vecinos, en el trabajo, en el centro comercial, cuando ves la oportunidad que estás en la fila con alguien que habla español y buscas la oportunidad para compartirle el evangelio, ¿no? Porque por medio de su Espíritu, Dios te ha dado también dones, nos ha dado recursos precisamente para hacer la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros? Bueno, dice ahí Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues yo no voy a misiones grandes y todo eso. Déjame decirte algo. La misión principal es el corazón de nuestros hijos. La misión principal es los vecinos, es donde tú estás trabajando. Porque esa es la misión más efectiva. Cuando personas que conviven contigo día a día pueden ver en ti el evangelio. Porque para muchos la única Biblia que lean va a ser tu vida. Tu vida, cómo tú hablas, cómo tú te mueves, cómo tú te conduces. Va a ser la única Biblia abierta que muchos van a tener. Y de esa manera puedes ser testigo a través de una vida que es para testificar de Cristo, predicar el evangelio de arrepentimiento, ser ejemplo del evangelio y de esa manera cumplir con la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el diámetro para alcanzar y ser testigos de Dios? Bueno, el mismo texto lo dice: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, al final podemos observar que este es el campo, ¿cuál? Ilimitado. Todo el mundo debe de conocer a Cristo. De ahí la urgencia de que el Señor mandara a los apóstoles a predicar el evangelio. Algo que no pasa de nosotros. Nosotros también debemos de llevar, porque como iglesia debemos ser testigos. El Espíritu Santo ya habita en ti, ya habita en mí. Y la obra de la iglesia depende de Él, obviamente usando instrumentos humanos dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, ya para ir hacia el final, encontramos en Hechos capítulo 1, verso 10 al 11, que cuando los discípulos estaban viendo a Jesús, que estaba siendo llevado al cielo, se aparecieron unos ángeles. Y vean lo que los ángeles dijeron. Verso 10, Hechos 1, 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermanos, la esperanza que cada uno de nosotros tiene, pues es el hecho de que el Señor venga por su iglesia, venga por nosotros, venga por los creyentes. Pero el hecho de que el Señor venga por nosotros también nos debe de llevar a considerar cómo estamos cumpliendo sus mandamientos, cómo estamos cumpliendo la comisión que Él ha depositado en su iglesia. Porque, como ahorita les decía a lo largo de la enseñanza, la primera carta a Timoteo son indicaciones en lo que Dios espera de la iglesia. Y una de esas indicaciones es que la iglesia es la columna y baluarte de las verdades del evangelio. No solamente desde el púlpito, a través de nosotros, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Lo que quiere decir es de que solamente va a traer éxito el cumplir de una manera eficaz lo que Dios nos ha encomendado cuando nos unamos. Cuando trabajemos hombro por hombro. Cuando tú veas que hay una responsabilidad mutua como iglesia, como miembros de una iglesia local, en la que Dios nos ha encomendado algo y el éxito de esa misión va a ser de acuerdo al compromiso de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como en Apocalipsis hay un mensaje a cada iglesia local, también va a haber un mensaje para esta iglesia aquel día. Cuando el Señor diga: oye, como iglesia, ¿qué hicieron en Montreal? ¿Qué hiciste en Montreal? ¿Qué hicieron como iglesia local? Hermanos, hemos sido llamados a la acción. Este mensaje de los ángeles que dijeron que así como ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá, como la habéis visto ir al cielo, es un mensaje que nos debe de mover a la acción. Si nuestro Señor viene y anhelamos ese día,
que el Señor venga. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué cuentas le vamos a entregar? ¿Qué excusa tú vas a presentar al Señor? ¿Qué tanto estás siendo testigo del Señor? ¿Qué tanto estás haciendo para que la obra avance? Hermanos, el Señor ya nos dotó de todo lo necesario para hacer su obra. Por lo tanto, manos a la obra. ¿No es cierto? Él ya te dotó, ya te capacitó, ya tienes, bueno, te dotó, me refiero a con el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué se requiere? Un compromiso de parte nuestra. De hermanos que nos comprometamos con el Señor y a través de la iglesia empezar a llevar a cabo lo que Él ha encomendado. A través de todas las generaciones como cristianos, nos llevar ese mensaje, ser testigos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Vamos a orar al Señor y así con toda solemnidad. Yo sé que a lo largo de la enseñanza el Señor ha hablado a tu corazón. El Señor a través de su Santo Espíritu, que ahora habita en ti y habita en mí, y que está aquí en la iglesia. Él ha hablado a tu vida. Él ha hablado a tu corazón, ha ministrado en esta mañana. Y Él probablemente ha hablado de muchas maneras. Algunos los ha confrontado por su frialdad con la iglesia o su indiferencia. Algunos otros a lo mejor su compromiso con el mismo Señor, su falta de crecimiento, su falta de compromiso, el ser discípulo de Cristo. El Señor ha hablado a tu vida en esta mañana. De muchas formas ha hablado a cada corazón distinto. Pero hoy el Señor espera una respuesta de tu parte. Hoy el Señor te ha dicho que Él ya derramó sobre ti su Santo Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Hemos sido revestidos de poder para llevar a cabo su obra, comenzando en nuestro corazón, una transformación, un cambio en nuestra manera de vivir. Y ahora quiere que nosotros también llevemos ese cambio, ese mensaje que puede transformar vidas y ser testigos de Dios. Pero no se puede si no hay un compromiso, si no hay una entrega, si no hay una decisión, si no hay un manos a la obra. Hoy el Señor te invita a que tomes una decisión en tu corazón, a que te enlístate. Toma a Cristo, su mensaje, compromiso con la iglesia a crecer. Si es verdad que como iglesia hay muchas deficiencias, probablemente el error y lo más seguro es que está en el lado humano, pero no en el lado de Dios. Dios conoce y sabe que dentro de la iglesia en general y toda iglesia local, Dios está trabajando. Deja que Dios trabaje, deja que Dios obre y ministre, pero sé tú uno de los primeros. No esperes a que cambien todos y después ya involucrarme. ¿Por qué no ser el primero en involucrarte? ¿Por qué no ser el primero en dar el paso al frente delante del Señor? Y decirle, Señor, aquí está mi vida. No soy el más experimentado, no soy el más experto, no tengo muchas habilidades, pero si tienes a bien usar mi vida, aquí está mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Rompe todo
toda dureza en mi corazón, toda incredulidad. Sana toda herida que puede estar en mi corazón. Hoy, Señor, no quiero involucrarme. No quiero entregarme, dedicarme, Señor. Quiero dejar ya a un lado todo ese pecado, todas esas cosas que me llevan al mundo otra vez. Quiero dedicarme a ti, Señor. Quiero dedicar mi vida a ti, entregarme a ti, Señor. Vivir para ti, Señor. Aquí están nuestras vidas el día de hoy. Quitar toda excusa, Señor. Quitar todo aquello que yo pudiera presentar delante de ti. Porque cuando miramos tu rostro, miramos ese sacrificio en la cruz, nos damos cuenta, Señor, que no hemos hecho lo suficiente, Señor. Porque todo lo que hacemos lo medimos con compromiso, entrega. Pensamos que ya hemos dado lo suficiente. Pero es una mentira, Señor. No hemos dado todo. Porque tú diste tu vida en esa cruz. Tú lo diste todo, Señor. Tú te entregaste. Todo por nosotros, Señor. Y ahora nosotros queremos entregarnos todo por ti, Señor. Porque es la única respuesta que pudiéramos dar en agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Qué podemos darte, Señor, si todo es tuyo? Pero te podemos dar nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Tú que lo diste todo, Señor, queremos también darte todo de nosotros. Nos encomendamos a tu gracia y confiando en que tú vas a obrar en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu palabra ministrando los corazones, que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor, transformando cada día no solo nuestras vidas, sino también esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano.